Continuamos desarrollando el concepto acá de cómo la realidad creada por parte de Hashem está totalmente unida a Él. Hasta ahora desarrolló dos puntos de vista. El primero, en donde dijo de que el mundo existe, nosotros estamos, pero no somos una existencia genuina como lo es Hashem. Hashem existe por sí mismo, no depende de nada ni de nadie. Todo lo que Él creó, nosotros somos un metziut, pero no amitit. Somos una existencia, pero no genuina, no verdadera. La verdadera existencia, en temas de existir de verdad, eso es cuando no se depende de nada ni de nadie. El único es Hashem. Y la prueba está de que si Él proyectaría sobre nosotros una dosis apenas mayor de lo que necesitamos para existir, o sea, sacaría el transformador necesario entre la espiritualidad como está en su modo de raíz y fuente, porque la transforma para llegar a nosotros y mantenernos como somos. Si sacaría ese transformador, o sea, si nos daría un poco más de nutrición espiritual, más de la que nosotros somos capaces de recibir, desaparecemos. O sea, si el Creador se revela, se manifiesta al ser creado, si el Creador se manifiesta tal cual como es, desaparece el ser creado como es. Para que el ser creado exista, el Creador necesita ocultarse. Entonces, si es así, dijo, cuando estamos también tal cual como somos, no somos una existencia verdadera, porque dependemos totalmente de una acción del Creador que nos hace ser. En cambio, Él no depende de nada ni de nadie. Esa fue la primera reflexión. El segundo punto de vista es que todo lo que existe es la palabra de Hashem. O sea, no solo que no somos una existencia real, verdadera como Él, sino que incluso ahora lo que somos solamente una expresión de la palabra de Hashem. Como el ejemplo de la piedra que dimos en la clase anterior. El hecho que la piedra sube es exclusivamente por el impulso que el hombre le da hacia arriba. Pero cuando deja el impulso de estar, la piedra empieza a bajar. Lo mismo, la creación en sí misma, el estado natural de la creación es la no existencia. Hashem la hace existir y la hace de la nada, y es me'ain todo el tiempo. Entonces, de retirarse no está. Entonces, ¿qué es la creación? La creación es la palabra de Hashem que la hace ser. Cuando uno ve un árbol, tiene dos posibilidades. O ve el árbol, tres posibilidades. O ve la naturaleza y se olvida completamente de Hashem. O si es consciente que existe un creador, ve la cosa creada, y Hashem la mantiene. O ve directamente la palabra de Hashem, que se transforma en árbol. Entonces, según esto, toda la realidad nuestra es divinidad. Es divinidad, todo es divinidad. Ahora va a empezar a explicar otro punto de vista, un poco más profundo todavía. Dice, podemos decir más en profundidad aún, la anulación y subordinación total de las dimensiones creadas en relación al infinito de Hashem, que realmente todo está anulado en su propia existencia, literalmente. Es sabido lo que dice Letz Haim, escrito por Rav Haim Vital, el alumno del Arizal, que escribió las enseñanzas del Arizal, que cuando Hashem quiso crear, cuando en un momento dado Hashem, digamos, Él decidió y surgió en Él la voluntad de crear, en ese momento había una manifestación totalmente ilimitada y restricta de Él. El Or En Sof, su manifestación infinita, llenaba toda la existencia, no había otra cosa más que Él. Cuando Él decide hacerlo, entonces se produce el famoso Tzimtzum,
la contracción, la ocultación. O sea, ahí la luz infinita pasa a un modo oculto y se abstrae, se incluye nuevamente en su fuente de vida, en la esencia de la luz, y queda como si fuera, alegóricamente, un lugar vacío. Aclara, no es Has Shalom un lugar vacío del todo, que allí no está la presencia de la manifestación de Hashem, sino que literalmente el Or Ein Sof, la luz infinita, la manifestación infinita de Hashem, llena ese espacio exactamente como antes del Tzimtzum. La diferencia está en que antes del Tzimtzum eso estaba de manera manifiesta y después del Tzimtzum está de modo oculto. Y para dar un ejemplo físico, el Rebbe dice así: la persona tiene en su mano Koach HaTnuah, la fuerza del movimiento, el movimiento que hay en la mano. Ahora, existe el Etzem Koach HaTnuah y el Koach HaTnuah Shebegalui. Está en el alma la fuerza del movimiento tal cual como está en esencia, en su estado esencial en el alma, incluida en el alma, y está como esa fuerza de movimiento se manifiesta. Ahora, esa manifestación de la fuerza de movimiento es, como dice la palabra, solo una manifestación de la fuerza en sí de movimiento que tiene el alma. O sea, la mano se mueve no porque esté en práctica toda la fuerza de movimiento que hay en el alma. Es simplemente una extensión, una manifestación de la fuerza esencial de movimiento que se canaliza a través de la mano y por eso la mano se mueve. Pero esa fuerza de movimiento esencial también está en la mano. No es que no está. Igual como el alma está en todo el cuerpo. Entonces la fuerza esa de movimiento también está en la mano. Solamente que ¿qué es lo que activa el movimiento de la mano? Es la manifestación de esa fuerza de movimiento. Esa es la diferencia. Cuando a veces pasa que la sangre se enfría. O si la persona se recostó mucho tiempo sobre la mano, entonces no puede mover su mano, queda la mano sin movimiento, al punto tal que cuando se duerme a veces la mano parece como algo inerte, como una piedra. O sea, se fue la sangre ahí, o se enfrió o se quedó sin movimiento. Entonces, esto que la persona no puede mover su mano, dice, dice Rebbe, no es porque se fue de él la fuerza de movimiento, se fue totalmente la fuerza de movimiento de su mano, porque apenas empieza a calentarse de vuelta la mano, va a ver que se mueve otra vez. Si diríamos que se fue la fuerza de movimiento de su mano del todo y por eso no puede mover su mano, entonces eso significaría la muerte de ese miembro, la muerte de ese órgano. Y habría que Has Shalom amputarlo, si se fue del todo el alma de ahí. Pero acá vemos que no, que apenas pasa un rato, vuelve a moverse la mano. Entonces, Muhraj Lomar, llega mi Kodem, tenemos que decir que incluso antes que la mano se calentó, que la sangre volvió a calentarse, incluso en esa instancia, cuando todavía la sangre no fluía en la mano, no se había ido del todo la fuerza de movimiento, estaba ahí en la mano. ¿Y qué se había ido? La manifestación de la fuerza de movimiento. Que eso es lo que hace que la mano se mueva. Eso se ocultó y volvió hacia la fuerza esencial de movimiento. Lo que se ocultó es la manifestación de esa fuerza de movimiento, dado que había un defecto en la mano, un defecto en la sangre, o la persona se acostó mucho sobre eso. Entonces
La fuerza se ocultó y volvió a su origen, pero no se fue. Estaba ahí en la mano, pero no se fue de la mano, se ocultó simplemente. Y por eso cuando se calienta de vuelta la sangre, vuelve a manifestarse en la mano, que estaba ahí, se manifiesta otra vez en la mano y se puede mover. O sea, la fuerza de movimiento en sí nunca se fue de la mano. Si no, habría que amputar la mano. Estaba de modo oculto ahí. Exactamente igual, salvando la distancia, es en lo alto, en el movimiento, entre comillas, que Hashem hace con el Tzimtzum, con la ocultación de su manifestación, de su luz, de su manifestación infinita. Eso se ocultó y volvió a su origen, a su fuente. Pero la luz en sí misma, la esencia de esa luz, está exactamente igual. Y está en el lugar de la ocultación exactamente como antes de la ocultación. Y eso es lo que decimos, que el Or En Sof, que la luz infinita de Hashem, llena a todo por igual. Y ese es el concepto de Sobev Kol Almin, que rodea, entre comillas. Y no significa que rodea por arriba, Hasu Shalom, sino que está en todo y está incluso en los niveles inferiores, en lo más bajo, incluso en la materia. Se llama Sobev porque no se inviste y no se siente en el interior de la cosa. Así como algo que está por fuera no se siente adentro, por eso lo llamamos Sobev, que rodea, porque incluso estando adentro no se siente que está adentro. Lo que hizo Hashem es ocultar la manifestación de su presencia infinita. Seguimos la clase que viene.